pasado 3 semanas y el nombre de Francisco Kamiński sigue estando en la pauta de distintos medios de farándula y noticias. Le gusta vivir como rico y famoso, no teniendo ni uno, porque le gusta andar en auto caro, arrendar la casa de Vidal. El animador está en su peor momento laboral y personal. Declaró como testigo en el caso policial del año, lo despidieron de la radio, terminó su relación con Camila Andrade y se siguen sumando nuevas deudas en su contra. Un vecino tenía una fábrica de cecina y cuando él quiso ser emprendedor de longaniza y todo eso, le quedó debiendo 50 millones. Y por si fuera poco, sus vecinos no están contentos con su permanencia en el condominio donde vive. ¿Te molesta que viva acá? Sí, nos molesta muchísimo porque estamos expuestos a todo. Me incomoda enormemente tener mi casa invadida de cámara. Es lo único que le digo a Kamiński se va este mes. ¿Se va este mes? ¿Se va este mes? ¿Qué más le podrá pasar a Francisco Kamiński? ¿Será este el fin de su carrera televisiva? ¿Qué ha sido del animador desde que fue llamado a declarar como testigo del asesinato del Rey de Maíz? Wilson Verdugo, sindicado como el presunto autor intelectual del asesinato del Rey de Maíz. El miércoles 23 de julio, en los noticieros se informaba de la detención del presunto homicida de un conocido prestamista apodado el Rey de Maíz. Fue a las pocas horas de conocerse esta detención que el nombre del animador Francisco Kamiński sonó en la investigación. La irrupción en esta historia del comunicador Francisco Kamiński, que es uno de los elementos que más adelante en este despacho lo vamos a profundizar, que también ha sido citado a declarar por parte de la Fiscalía. ¿Cómo es que una persona de las comunicaciones estaba salpicado por el caso policial más comentado de las últimas semanas? La Fiscalía no entregaba mayores detalles. Las especulaciones obligaron a Francisco a publicar un escueto comunicado. Esta tarde fui citado a declarar ante la Fiscalía por el caso de José Felipe Reyes. El único vínculo que tengo con la investigación es el haber recibido una de las tantas llamadas hechas por José Felipe Reyes el día que acontecieron los hechos. Tal como lo expresé en mi declaración, solo recibí una llamada social. Eso es todo cuanto puedo referirme a un caso que conozco solo por publicaciones de prensa y que en lo absoluto se vincula a mi persona. Minutos más tarde aparecieron fotos del animador junto al Rey de Maíz, José Felipe Reyes, y otras imágenes de Francisco con el presunto victimario, lo que indicaba que Francisco conocía a ambos. En Mucho Gusto lograron comunicarse con Kamiński mediante un contacto telefónico. En él dio luces de la verdadera relación que tenía el animador con el llamado Rey de Maíz. Que fue incrementando, se partió comercialmente, lo conocí porque me buscaba algunos auspiciadores para algunos programas que tenía en el cable, ahí de Estación Central, me hizo algunos nexos y fuimos poco a poco creciendo, como te digo, en los nexos como de amistad. Y de cierta manera teníamos una buena relación. Yo sentí que incluso cuando yo pasé mi periodo más duro, cuando tuve el tema de la separación, él se portó súper bien conmigo, estaba muy preocupado. O sea, era tu amigo. Sí, yo sentía mucho cariño por él y él también sentía mucho cariño por mí, y de hecho estoy todavía como súper afectado por lo que sucedió. Al contar el estrecho vínculo que Kamiński tenía con José Felipe, el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, fue más allá y también le consultó al animador si conocía al presunto autor intelectual del crimen detenido el día que Kamiński fue citado a declarar. ¿Y el señor de la vaquita sabrosa? El señor de la vaquita sabrosa, que es Don Wilson, que así lo conozco yo, también lo conocí en la época que hacía un programa en el cable, porque él puso un auspicio por un restaurante que tenía. A medida que avanzaba la conversación, Kamiński entregaba más detalles de su lazo de amistad con José Felipe y el porqué de su citación a declarar. El animador y la víctima habían tenido una conversación horas antes de su muerte. Ese día me llama Felipe en la mañana para saludarme como cualquier día, para contarme cómo estaba. Incluso fue como súper coloquial porque venía como con el ceño fruncido. Entonces yo le digo, ¿para qué andáis tan enojado? Y me dijo que había dormido mal. Y él como preocupado cómo iba yo con mis cosas. Y bueno, ya, ¿qué vaya a hacer? No, voy a hacer unos trámites y después me devuelvo. Ya, ok, compadre, un abrazo, que te vaya bien. Suerte, chao.
Ahora, tú sabías... Después pasó lo que pasó. Entiendo. O sea, fue, claro, una llamada, ahora entiendo, una llamada como social. De hecho, por eso el fiscal ayer me cuenta, José, y cuando me llama el comandante para pedirme la declaración voluntaria, era porque tenía que cerrar el caso, e incluso, de hecho, este personaje ya estaba detenido. Fue en esta misma conversación que se comenzó a destapar el historial de deudas que Francisco tenía en la banca formal e informal. Kaminsky le aseguraba a los conductores de Mucho Gusto que él no había pedido dinero al rey de Meix. Sin embargo, fue la familia de la víctima la que aclaró este tema y confirmó que sí había una deuda y que incluso se había pactado su pago. Pero ahora estaba en un negocio que quedó instalado y quedó listo. Ya, bueno. ¿Un negocio de qué? De la fonda. Ah, pero ¿cómo? Porque Francisco Kaminsky dijo acá que él hace todos los años una fonda... Otra persona. Sí. Para otra persona, que no tiene nada que ver, Felipe. ¿Eso no es real? Este año el que puso la plata para la fonda es Felipe. La deuda con el rey de Meix, según declaró Kaminsky a la fiscalía, era de 45 millones. Debo decir que actualmente yo mantengo una deuda pendiente con la víctima, la cual asciende a la suma de 45 millones de pesos en dinero, lo cual, la verdad, lo ocupé por un evento que tengo en septiembre de este año por la instalación y funcionamiento de una fonda. Pero en el cuaderno de deudas de José Reyes, la suma era más abultada. Una vez que se conoció la deuda, comenzaron a aparecer nuevas acusaciones en su contra. En exclusiva para Onlyfama, Edith Poblete, quien fue su primera esposa, nos relató su experiencia de deudas con Francisco Kaminsky. Se casaron en el 2008 y duraron 9 meses juntos. Se metían muchos negocios paralelos de discoteca, en otras partes, y más lo que trabajaba en la noche haciendo de periodista y aparte animando eventos de discoteca. ¿Y él invertía en estos negocios? Sí, se asociaba con gente y o lo estafaban o no resultaba. Entonces se empezó a hacer como un hoyo financiero. Kaminsky y Edith se compraron un departamento juntos y al separarse llegó una orden de embargo. Francisco había hipotecado el inmueble. Cuando se fue, me llega una demanda por el banco de embargo, porque él había sobreendeudado el departamento. Más de lo que se veía, el departamento estaba recién pagándose. Y te llega una demanda de millones que valía más que el departamento. ¿Y eso es que hipotecó el departamento para pedir préstamos? ¿Qué hizo? Sí. ¿Qué hizo? Pidió préstamos y tarjetas de crédito y todo se pasó un negocio. ¿Hipotecando el departamento? Sí. Y eso yo no sabía porque antiguamente la ley, cuando tú compras un departamento, no necesitas la firma del otro. Ahora ya no se puede hacer eso. Una deuda de 380 millones que Edith sigue pagando hasta el día de hoy. Pero hay más. El departamento de Edith sigue figurando a nombre de Francisco en DICOM, pese a que el inmueble pasó a nombre de Edith en el 2016. ¿Puede esto traerle alguna consecuencia legal a ella? ¿Puede ser embargado el departamento nuevamente? Edith lo que reclama es que a su propiedad, a su departamento, que está a nombre de ella, existen embargos por deudas de un tercero. Este tercero sería Francisco Kaminsky. Entonces la primera duda, ¿se puede haber una deuda o un embargo por culpa de un tercero? Sí, efectivamente. Kaminsky en esa época, cuando ellos estaban casados, vivía en ese inmueble, contrajo deudas y dejó como garantía seguramente el inmueble donde vivía. Y por eso que el inmueble fue embargado y en definitiva el embargo todavía existe. La pregunta del millón es, ¿la deuda que dio origen a ese embargo está pagada? Solamente Francisco Kaminsky lo sabe y vamos a ver, también el acreedor habría que preguntarle, pero lo que reclama Edith es que dice, hoy en día nuevamente tengo otro cacho más y tengo otro problema porque tengo que ponerme en contacto con el acreedor, ver si la deuda está pagada o no está pagada, tengo que poner a mi abogado a trabajar, ¿para qué? Para que alce los embargos, porque tengo hoy en día mi departamento, que con mucho esfuerzo pagué, embargado por culpa de una deuda de un tercero con el cual yo no tengo ninguna relación. A esto se suman los 16 millones de pesos que habría quedado debiendo Kaminsky a su ex cuñado. Edith no es la única ex esposa de Francisco que ha quedado endeudada al finalizar la relación con él. Carla Jara, al separarse de Francisco, también destapó la millonaria deuda que tenía el animador con ella. El crédito de 80 millones, de los que se paga
1.400.000 pesos mensuales de cuota. 130 millones le debe. De las que aún no paga 2 meses. Cuando ya estaban separados y Francisco le dice a Carla que está en un hostal, soy un bonito indefenso. La llama para pedirle que por favor le preste 4 millones de pesos. Francisco Kamiński actualmente tiene 40 documentos impagos. Entre los acreedores hay bancos y casas comerciales. El total de la deuda de la banca formal asciende a 136 millones de pesos. Uno cuando obra mal en la vida, digamos, bueno, yo sé que, pero decía, uno no tiene la capacidad, digamos, para darse cuenta que ya es mucho, digamos, pero lo encuentro terrible porque al final todo se paga en la vida, si al final eso es, pero es que es demasiado, son 10 para allá, 40 para acá, 100 millones. No, y llega a tal punto que tiene que empezar a juntarse con prestamistas, que es lo terrible. Ese otro tiene que estar involucrado, tiene que hablar los códigos, ir a los asados, estar con ellos, es distinto. Las deudas en la banca formal de Francisco Kamiński no son recientes. Ya en la época de su matrimonio con Edith tenía un hoyo financiero, por lo que debió recurrir a la banca informal de prestamistas para financiar sus emprendimientos, una vida de lujos a la que estaba acostumbrado y que lo fue hundiendo cada vez más. El entorno que rodeó en estos momentos al animador, involucrado en delitos tan importantes como el sicariato, no sé, esas malas juntas realmente hacen mal la carrera de una persona que le ha costado mucho salir de nuevo de a flote. Nos vamos a lo humano y uno dice, pucha, Kamiński siempre involucrado en temas de deuda. Hablamos de infidelidad y se termina hablando de una deuda. Hablamos de un amigo que fue asesinado, donde probablemente uno tendría que decir, pucha, pobre Kamiński, se le murió un amigo. Pero también hay deuda entre medio y también hay un entorno un poco oscuro, por decirlo de alguna forma, que mancha todo esto, que lo involucra a él. Una visión similar es la que tiene este exproductor que trabajó con Francisco, quien asegura conocer el mundo donde se mueve el animador y se atreve a afirmar que los montos que debe Francisco al Rey de México son mayores. Para hacer todo lo que hacían ellos era mucho más amplia la deuda y creo que se ha obviado un poquito el comentario que hizo la misma familia de Reyes, que indicaba que debía más de 200 millones de pesos, que por ahí puede ser quizás. Entonces, y quizás puede ser más, pueden ser tranquilamente 400, 500 o mucho más, porque una fonda de las características que estaban ellos proyectando fácilmente supera los 800 millones. Pero a Kamiński le llueve sobre mojado. Él pretendía pagarle a la familia de Felipe Reyes la deuda con las ganancias que obtendría en la fonda que estaba preparando en la comuna de La Florida. Sin embargo, la municipalidad no ha otorgado los permisos y la productora a cargo del evento ya no tendría vínculos con el animador. Como si fuera poco, esta semana Francisco fue desvinculado de la radio. Informamos que Prisa Media Chile y Colena S.p.A. han llegado a un acuerdo por el que se pone término a su relación contractual. Lo echaron. Lo acaban de despedir, lo despidieron ya. Pero claro, le habían perdonado un par de veces, ya lo habían congelado. Pero ahora, sí, lo habían congelado. Dimos el comunicado en la mañana, le deseamos lo mejor y nada más, pues, ya está todo dicho. Me duele es que siento que te podéis caer, te puede hacer cualquier cosa, pero ya cuando estás ahí en el piso y seguir dándole a una persona cuando está en el piso, creo que debe ser más doloroso para él, su familia. Me preocupa mucho a mí el Mariano, que lo quiero mucho. Entonces, siento que si se sigue con el tema, aun cuando hay una investigación de por medio, lo entiendo, a mí me duele que le sigan dando en el piso. Si bien en la mayoría de los negocios Francisco no ha tenido buenos resultados, hay otros en los que sí obtuvo ganancias y cumplió con los compromisos de pago. El único weón que no se cagó Kamiński fue a mí. Porque fui hasta su casa, weón, y dije, o me pagáis, weón, no me voy. ¿En serio? Sí, pues, sí, pues. Fue una campaña, fue una ayuda que fue en su momento para cuando vino Rombay, pero no hay mucho más que agregar. ¿Cuánto fue eso más o menos? Tiene que haber sido hace unos 7 años.
La vida personal del animador también pasa por un momento difícil. Carla habría decidido contratar un guardaespaldas para proteger al hijo de ambos. Además, tomó la drástica decisión de suspender las visitas de su hijo a Francisco por un tiempo. Yo lo conversé con la Carlita y el niño quiere ver a su papá. Entonces no es fácil decirle no, por ahora las visitas están más restringidas porque para protegerlo. Sí. Un niño de 11 años no entiende eso. Y es muy doloroso, ¿cachai? Entonces es doloroso para la Carlita, es doloroso para el niño y me imagino que para Kaminsky también. ¡A ti te digo, Francisco Kaminsky! Que además, dicho sea de paso, me enteré que amenazaste a Hugo Valencia diciéndole que donde lo vieras lo ibas a levantar a PNR. Compadre, eso no se hace. No, por ver que anda metido, ya anda metido en cosas media raras, media chuculentas, para andarle mandando mensajes a los colegas que están haciendo su trabajo. Linda la cuestión. Durante las últimas horas, en el programa Que Te Lo Digo, lanzaron una nueva acusación contra Kaminsky. Según Sergio Rojas, el panelista de espectáculo Hugo Valencia habría sido amenazado por el animador. Lógicamente, como se hizo en distintos espacios de farándula, se emitían opiniones y se entregaba información sobre lo que para muchos había sido una infidelidad. Fue en ese contexto cuando un compañero de trabajo, en quien creo mucho y en que tengo absoluta confianza, se acerca a hablar con otro compañero de panel y conmigo para decirnos que Francisco Kaminsky había dicho que en el lugar donde nos viera o nos volviera a ver, él nos iba a golpear. Se lo comenté a Sergio y bueno, como ustedes ya conocen a Sergio Rojas, él va y lo comenta en el programa Que Te Lo Digo. Esto ocasionó el enojo de Kaminsky, quien de inmediato contactó a Hugo. Y me desperté en la mañana, si no me equivoco, el día lunes o martes de esta semana, con un mensaje de Francisco Kaminsky. El mensaje tenía que ver con el comentario que había hecho Sergio en el programa Que Te Lo Digo, diciéndome que era completamente falso, que él nunca me había amenazado, que él nunca había hecho un comentario así. Yo le señalé y le dije que esto a mí me había llegado de una persona que cuenta con mi absoluta confianza. Yo a esa persona le creo. Un caso que está lejos de terminar para Kaminsky. ¿Podrá el animador volver a conseguir un trabajo en televisión? ¿Podrá salir del hoyo económico que está? ¿Retomará la relación con Camila Andrade algún día? De todo esto conversaremos esta noche con Francisco Kaminsky en el estudio de Only Fama.